para que después, digamos, las personas que no puedan asistir la puedan ver. Entonces, gracias a todos por estar acá en la cuarta charla de la Red Ruta de este año. Pues nuevamente los que no nos conocen, pues la Red Ruta es la red de inteligencia competitiva de la ciudad de Medellín, donde nos hemos unido 10 instituciones alrededor del tema de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva. Son 8 universidades, perdón, 7 universidades y 3 instituciones, de las cuales 2 son centros de innovación y productividad y una es una oficina de transferencia de tecnología. Y pues nosotros nos hemos unido para trabajar temas actualizados alrededor de la vigilancia tecnológica, la inteligencia competitiva. También hemos dictado temas alrededor de la formación en vigilancia. Precisamente vamos a tener una formación el próximo mes, intensivo de una semana, donde pues estamos ofreciendo esa formación intensiva durante una semana para que todas aquellas personas que se quieran formar en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva lo puedan hacer. Entonces, el día de hoy, siguiendo con estas charlas mensuales, hoy tenemos una charla muy interesante que es Atrévete a pensar, el pensamiento crítico en tiempos de la inteligencia artificial generativa. Y tenemos un invitado que es Daniel Pérez, que es profesor de la Universidad CES. Daniel es magíster en filosofía y doctor en humanidades y ciencias humanas. Es especializado en procesos académicos, incluyendo la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Su experiencia abarca la dirección de equipos, la gestión de personas y el fomento del progreso en los ámbitos académicos y administrativos. Tiene habilidades en temas de diseño curricular, edición de textos académicos y científicos y pues promoción y diseminación del conocimiento. Y como les decía, es profesor actualmente de la Universidad CED. Entonces, profesor Daniel, estamos muy agradecidos que haya podido aceptar nuestra invitación y que pues nos comparta sus conocimientos, su experiencia en estos temas para aprender alrededor de la inteligencia artificial y el pensamiento crítico. Entonces, muchas gracias y pues acá están todas las personas conectadas. Si tienen preguntas, inquietudes, yo creo que pueden hacerlo por el chat, también levantar la mano. Entonces, profe, adelante, el espacio es suyo. Muy buenos días. Agradezco mucho la invitación a este espacio tan especial para compartir algunas reflexiones e ideas en torno a lo que puede significar la relación entre pensamiento crítico valorativo en tiempos de inteligencia artificial generativa. Hace unos días me encontraba haciendo mercado con mi esposa en uno de los almacenes de cadena de la ciudad y pasando por una de las estanterías, vi un producto donde leí que tenía el 50% de descuento. Entonces, lo que hice fue tomarlo y colocarlo en el carrito. Y cuando estaba pasando por la caja de pago, pues el producto fue referido con el precio total, con el precio del 100%. Entonces, le dije a la cajera que en la estantería decía que el producto tenía el 50% de descuento. Y ella me respondió, lo que pasa es que hay que leer bien porque dice es 50% de descuento en la segunda unidad. Mi esposa estaba conmigo, se rió, la cajera tenía toda la razón. Efectivamente, el 50% de descuento era en la segunda unidad, pero mi esposa se rió es porque yo me dedico a potenciar habilidades de lectura y escritura y de oralidad, tanto en áreas de pregrado como de posgrado. Por lo tanto, pues digamos que no siempre estamos como en la atención plena y concreta para entender o captar lo que
se lee o se dice en diferentes contextos. Esto me remite de pronto a Descartes, cuando se preguntaba por allá en las meditaciones metafísicas si al pensar nosotros podríamos ser engañados o engañarnos a nosotros mismos debido a que nos apresuramos en los razonamientos sin antes tener un contexto completo de la situación, que fue lo que me pasó a mí cuando caminaba haciendo mercado por las estanterías de este almacén de cadena de la ciudad. Esto pues sirve de ejemplo para establecer o para hablar del mundo en el que nos vamos a encontrar, sobre todo que es un espacio donde hay muchas posibilidades para hacer cosas muy interesantes, pero donde también, si somos apresurados en el razonamiento, pues podemos ser engañados fácilmente. Para comenzar, me gustaría, si está a la mano de ustedes, que escaneen este código QR para que interactuemos un poco con la presentación que voy a realizar. Me pueden responder una de dos preguntas. La primera es, ¿qué preocupaciones tienen ustedes frente a los desarrollos de la inteligencia artificial? Y la segunda, ¿qué habilidades del pensamiento consideran como más adecuadas para potenciar o desarrollar dentro de un contexto ciberespacial y de permanente paso de la vida a través de muchos algoritmos? En el mundo digital, muchos aspectos de nuestra vida se encuentran a un clic. Con un clic, usted puede realizar un viaje completo por el mundo sin necesidad de moverse de su casa. Por ejemplo, a un clic, usted tiene cientos de posibilidades del ciberespacio. Vamos a nombrar algunas. Cuando usted hace clic, usted puede entrar en grandes campos de análisis de datos como los Big Data, puede interactuar con inteligencias artificiales, puedes encontrar modelos de lenguaje, puedes caminar y viajar a través del metaverso, puedes transar activos digitales como los NFTs, puedes entrar en el mundo del blockchain, puedes negociar con criptomonedas, puedes hacer trading y mejorar la economía personal, puedes entrar en los espacios de la realidad aumentada si tienes de pronto otros dispositivos que te lo permitan, puedes crear avatares, puedes entrar en el mundo de la educación y aprender no solamente de manera específica temas que requieran de pronto para mejorar habilidades, sino hacerlo gratis y de buena calidad. Puedes entrar en el mundo de las redes sociales, de pronto el ámbito más convulsionado de la red. Puedes transar y comprar en plataformas comerciales. En fin, puedes entrar en la relación con el texto porque el ciberespacio, pues ante todo es una experiencia de ubicuidad. Entonces, cuando das un clic, entras a un mundo que es como el mundo de Alicia, un mundo que puede ser maravilloso, pero que detrás también puede tener un componente bastante problemático para la vida cotidiana. Y es porque a un clic también nosotros tenemos eh, o podemos encontrarnos con algunos problemas en el ciberespacio. Por ejemplo, la Deep Web, los ciberdelitos, el robo de datos, el hacktivismo, las noticias falsas, los deepfake, el mundo de la posverdad, donde se utiliza la mentira para modificar la opinión pública, pero no es cualquier mentira. Ahora vamos a hablar de ello. El ámbito del linchamiento digital, el eco digital, las adicciones, porque el mundo digital pues también ha generado o ampliado las posibilidades de ciertas adicciones. También hay un impacto ambiental cuando hacemos uso de la red mundial. Recordemos que mantener encendida la red mundial por día puede gastar alrededor de 2 millones de megavatios por día, pero también esto tiene un impacto a nivel de la huella de carbono que deja el uso de la red mundial, alrededor de 3 millones de toneladas de CO2 al día. Entonces, todo esto pues también tiene un impacto ambiental y todo está con un clic. Entrar en el mundo de la desinformación, el problema del ciberbullying,
el problema de los derechos de autor, violación de la intimidad, el cansancio por exceso de información. Entonces, a un clic tenemos un montón de posibilidades, pero también nos podemos encontrar con un montón de problemas o dificultades, sobre todo si no potenciamos la capacidad para gestionar de la mejor manera nuestro viaje por el mundo ciberespacial. Y es porque utilizo esta palabra ciberespacio. Vamos a, un momento, vamos a silenciar a un compañero. Ok. Bueno, estas son las condiciones del ciberespacio. Vamos a regresar. Entonces, el mundo del ciberespacio es un mundo muy interesante, sobre todo porque en 1984 la palabra ciberespacio hacía parte del mundo de la ciencia ficción. Esta palabra tuvo su origen en un libro de William Gibson que lleva por título Neuromante, donde se hablaba de una sociedad más o menos distópica en la que las personas interactuaban de manera virtual con un mundo donde a través de ese mundo pues también se ejercía cierto control sobre las personas. Pero justamente con el nacimiento de Internet se le da vida a esto que hoy llamamos ciberespacio, y el ciberespacio surge de la interconexión mundial de los ordenadores y memorias informáticas del planeta. Y podemos plantear que el ciberespacio es un espacio antropológico fluido en el que nosotros ya tenemos gran parte de nuestra vida, o no solamente nosotros, al menos de acuerdo pues a algunos datos más o menos aproximados de usuarios de Internet, al menos 5.800 millones de usuarios pues tienen sus datos y gran parte de su experiencia en esto que nosotros llamamos ciberespacio. El ciberespacio, pues, tiene unas características muy interesantes. Primero, es virtual. Hasta hace algún tiempo nosotros pensábamos que lo virtual era lo opuesto de lo real, pero no es así. Digamos que todo lo real tiene la posibilidad de hacerse virtual. Y lo que nosotros hemos hecho desde el nacimiento del ciberespacio es virtualizar todos los ámbitos de la vida humana. Primero virtualizamos el texto, posteriormente virtualizamos la voz, hemos virtualizado la imagen, hemos virtualizado la política, hemos virtualizado la sociedad, hemos virtualizado el amor, hemos virtualizado un montón de componentes de la vida que hace que cuando navegues por el ciberespacio pues encuentres demasiados arquetipos y referentes que tienes que ver con lo que haces en la vida cotidiana. El ciberespacio pues por un lado es seguro, pero también es vulnerable, es global porque el ciberespacio puedes acceder desde cualquier lugar del mundo siempre y cuando tengas un acceso. De ahí las necesidades de superar las brechas digitales y mejorar los accesos y las posibilidades de navegación de las personas. Está disponible, es multiformato, es totalmente descentralizado, es interactivo, es exponencial, crece todos los días, es veloz, es una experiencia multimedia y además es muy eficiente. Entonces, esto hace que este espacio sea no solamente seductor, sino que además sea útil y que dentro de esos procesos de utilidad o dentro de esa utilidad, pues nosotros decidamos pasar gran parte de nuestra vida. Hay una línea cuando nosotros hablamos o nos preguntamos cómo hemos llegado como sociedad al mundo ciberespacial, pues lo primero que hacen es contarnos o hablarnos de la evolución de diferentes tipos de sociedades. Yo no soy tan partidario de esta historia que les voy a contar, sobre todo porque pues, para mí la sociedad en la que nos encontramos es la era del Antropoceno, pero digamos que esto podría ser otra discusión para otro espacio. Sin embargo, cuando nos preguntamos cómo hemos llegado a la sociedad de la información, pues siempre comenzamos a describir las características de las sociedades anteriores. Entonces hablamos de una sociedad 1.0 y en esa sociedad 1.0 clasificamos las sociedades que vivieron de la caza y de la recolección, donde los niveles de interactividad eran muy pocos y de alguna manera pues el único eje focal de la vida se centraba en sobrevivir. Por otro lado,
de 10.000 años antes de Cristo, pues vamos a comenzar a hablar de una sociedad 2.0, sobre todo porque en esa sociedad 2.0 nace la agricultura. Con el nacimiento de la agricultura se comienzan a configurar las ciudades, además de los sistemas de gobierno, los sistemas religiosos y algunas experiencias culturales muy específicas. Y esto pues en esa sociedad 2.0, en la que también van a hacer la escritura, pues van a aumentar las posibilidades de interacción de las personas y la memoria humana no solamente va a estar limitada a su dispositivo biológico, sino que además de eso la podemos convertir en palabras y colocarla en diferentes superficies, el papiro, la piedra, el papel. Posteriormente, pues se nos habla de una sociedad 3.0, la sociedad industrial, y si uno pues fuese a colocar como una fecha para hablar de esta sociedad, podría ser 1712, cuando aparece el motor a vapor. Es un espacio donde nosotros comenzamos a convertir la ciencia en tecnología y en una tecnología aplicada. Pero además, para mover esas máquinas de la sociedad industrial, comenzamos a utilizar los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, el carbón, y dejamos de utilizar la energía física, tanto de los seres humanos como de los animales. Y este mundo de la sociedad industrial, pues es el mundo en el que se va a gestar o van a ser el ordenador, y con el ordenador y los procesos de digitalización que nos permiten virtualizar los datos, que nos permiten virtualizar los textos, que nos permiten virtualizar la vida, pues vamos a llegar a la sociedad 4.0, que es la sociedad de la información. Esta sociedad de la información en la que nosotros nos encontramos es una sociedad en transición, y es una sociedad en transición precisamente porque nos movemos hacia una sociedad 5.0. ¿En qué consistiría esa sociedad 5.0? Esa sociedad 5.0 pues tiene como objetivo desdibujar o finalizar las brechas o fronteras que nosotros hemos establecido entre lo que es el espacio físico y el ciberespacio. Quiero que se fijen inicialmente en la sociedad 4.0, en esta imagen simple que tenemos aquí a la izquierda de la pantalla. Y quisiera, por ejemplo, comenzar con una experiencia. Seguramente muchas veces ustedes han tomado un archivo, puede ser un PDF o cualquier segmento de información, lo han subido a la nube debido a que utilizan para guardar o utilizan como repositorio algún componente de la nube como Dropbox o Google Drive, o utilizan algún método de almacenamiento en la nube, pero lo que hacen con ese archivo es que ustedes lo suben a la nube y descargan el mismo archivo para leerlo después o para intentar hacer con él algo después. Seguramente ustedes, algunos de ustedes hacen eso, utilizan o toman textos, entre ellos archivos de libros, etcétera, los suben a la nube para descargar esos mismos archivos en la casa. Digamos que en la sociedad 4.0, pues nosotros hemos colocado mucha información en la nube y hemos descargado esa información. Pero esto pues lleva a que entre el espacio físico y el ciberespacio exista una frontera extremadamente marcada. En la sociedad 5.0, que es la sociedad en la que estamos en transición, ya no vamos a tener una frontera entre lo ciberespacial y el espacio físico, debido a que se trata de fundir ambos espacios, y para hacerlo pues se necesitan como varios desarrollos. El primer desarrollo es que se necesita llenar de sensores todo el ámbito de la vida humana. Es lo que denominamos Internet de las Cosas. El objetivo de colocar sensores en todos los ámbitos de la vida es para que estos sensores envíen información permanente al ciberespacio, y esta información se analice o se almacene inicialmente en grandes bancos de datos que llamamos Big Data, pero que debido a la cantidad de información y al ser datos masivos, pues nosotros requerimos algoritmos de inteligencia artificial para hacer el análisis veloz y eficiente de todos esos datos. Y de esta manera
ya usted no suba un archivo como en la sociedad 4.0 y descargue ese mismo archivo, sino que esa información que se sube se descarga pero de manera diferente, con un valor agregado, con un análisis ampliado y sobre todo información que tendría como objetivo ayudar a tomar decisiones en la vida cotidiana, pero también eliminar las fronteras entre el espacio físico y el ciberespacio. Tendría como objetivo mejorar los procesos de automatización, ayudar a los propósitos específicos de las personas, incluso pues mejorar el funcionamiento de nuestros GPS y en este caso de nuestros carros automáticos. Entonces, digamos que el mundo digital se mueve hacia este componente. Probablemente pues podríamos percibir muchas bondades y muchas posibilidades que son las que están allí, pero esto pues también inaugura un nuevo tipo de sociedad que no es tan nuevo, que es la sociedad del control. Es probable que en algunos momentos hayamos leído, por ejemplo, a Michel Foucault y su tesis sobre las sociedades disciplinarias. En la sociedad disciplinaria, pues de alguna manera se recurre a la presión sobre el individuo, esa presión puede ser física o mental, para disciplinarlo en algún componente, pero en la sociedad del control es diferente, no hay ninguna presión ni física ni mental, sobre todo porque la persona, sin sentir dolor, pues cede su libertad al ceder sus datos personales, al ceder sus gustos en la red. A mí me ha gustado mucho un texto de Ulrich Beck. Es un texto que él escribió justamente cuando estaba escribiendo por allá, como el 2015, finales, comienzos del 2016, murió. Y el texto quedó a la mitad. El texto lleva por título La metamorfosis del mundo. Y Ulrich Beck, en este texto de La metamorfosis del mundo, tiene un capítulo muy interesante sobre lo que él percibe como el nacimiento de la sociedad del control, donde no solamente es una sociedad hipervigilada, sino que es una sociedad que va teniendo la capacidad de inferir en los comportamientos de las personas, en las emociones de las personas, en las opiniones de las personas. Entonces, todo ese componente, pues, se puede cernir dentro de esto que se va a llamar sociedad 5.0, que algunos tienden a llamar sociedad superinteligente, una sociedad que, pues, utópicamente plantea también un mayor bienestar para las personas. Entonces, digamos que este es el proceso en el que vamos al tratar de unir el ciberespacio con el espacio físico. Incluso, por ejemplo, los ejercicios de tecnologías de realidad aumentada, como las gafas de Vision Pro, etcétera, pues tienen como objetivo ir cerrando esa brecha entre un espacio físico y un ciberespacio. Probablemente al futuro sea más difícil desconectarse de lo que podría ser actualmente, sobre todo porque pues, vamos a estar llenos de sensores por todo lado y además de recoger pues, mucha información, pues la información también sirve para controlar la vida de las personas. En esta línea, pues ustedes podrían preguntarme, bueno, pero ¿qué pasa con el pensamiento crítico? Que hasta el momento pues no hemos tocado el concepto de manera adecuada. Digamos que para entrar en el mundo del pensamiento crítico, me gustaría como recordar o más bien eh, realizar como una especie de, de conexión con dos informes elaborados por el Foro Económico Mundial. Existen muchos informes, escogí estos dos sobre todo porque tienen como dos componentes que están muy relacionados con esto de lo que estamos hablando el día de hoy. Y es que el Foro Económico Mundial, cuando en el análisis de riesgos para el 2024, más bien para los próximos 2 años, 2024 y 2025, y para los próximos 10 años, pues establece que entre los 10 principales riesgos en los próximos 2 años, el primero es la desinformación. Fíjense que al lado de los eventos climáticos extremos, o más bien, antes que los eventos climáticos extremos, uno de los riesgos que percibe el Foro Económico Mundial es el avance problemático y sistemático de la desinformación. Esto porque, de alguna manera,
lo que vemos en la vida cotidiana es que la mentira puede ser más eficiente que la verdad. Y esto pues está muy conectado con la cotidianidad también, sobre todo porque todos los días vemos que la evidencia científica no cambia la manera de pensar de las personas. Esto pues nos convierte en potenciales eh, seres humanos que pueden ser perfectamente engañados o manipulados por los sistemas de información permanente. Hay un componente en el número cuarto entre estos riesgos que es la ciberinseguridad, la posibilidad de que las informaciones sean robadas o hackeadas, etcétera, o utilizadas por otro tipo de agentes que estén más allá de los convencionales. Y para los próximos 10 años, pues el problema de la desinformación pues va a caer al quinto riesgo. En el sexto vamos a encontrar los primeros efectos o consecuencias adversas de las tecnologías basadas en inteligencia artificial. Y en el octavo, pues el problema permanente de la ciberinseguridad. Claro, si vamos a vivir o tenemos gran parte de nuestra vida en el ciberespacio, pues también hay un aumento de los delitos digitales en este componente. El otro informe del Foro Económico Mundial, este es de finales del 2023, sobre el futuro del trabajo, pues resalta como las competencias esenciales para un mundo hiperconectado y digital. Y me gustaría que nos fijáramos, si de pronto lo alcanzan a ver en sus pantallas, en este color como más azul oscuro. Fíjense que en el primer puesto está como competencia esencial el pensamiento analítico, la capacidad de las personas para segmentar información y para analizar parte por parte de un elemento. El segundo, el pensamiento creativo, la capacidad de sacar algo nuevo o algo que no está todavía o que no existe o que no se ha visto de determinada forma en la realidad. En el puesto número 16 está la lectura, la escritura y las matemáticas. La competencia lectora y la escritura es un componente esencial dentro de este proceso. Y aquí en el puesto número 11 está el pensamiento sistémico. Si estamos en la era de la información, pues uno de los ejes esenciales no es solamente el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, sino también el pensamiento sistémico, debido a que cuando la sociedad se hace más compleja, pues el pensamiento reduccionista no es suficiente para tratar de comprender los ritmos de la vida social. Entonces, esta perspectiva lo que nos está mostrando es que para habitar de manera adecuada el mundo en el que estamos ingresando, que es este mundo ciberespacial sin fronteras, pues debe estar traspasado por habilidades que son estrictamente humanas. Y esto pues lo enmarco dentro del componente de escenarios que se convierten en un reto para nuestro pensamiento crítico. Quiero plantear estos tres escenarios sobre todo porque es muy probable que aún las personas que estamos de pronto en este espacio, independientemente de que tengamos ciertas habilidades para el mundo digital, pues es probable que no logremos distanciarnos de lo que sucede en estos escenarios de información que traspasan los diferentes ámbitos de la red cotidiana. Entonces, el primer escenario, que es un reto para el pensamiento crítico, es superar la burbuja digital. El segundo son los problemas del linchamiento digital y el tercero, el de la posverdad. Quiero como hacerle zoom a cada uno de estos espacios para intentar como empalabrar un poco lo que cada uno de estos espacios significa. Comencemos con el primero, el filtro burbuja. El filtro burbuja es un fenómeno que es creado por algoritmos que van personalizando poco a poco el contenido que nosotros vemos en línea.
Y para personalizar el contenido que nosotros vemos en línea, estos algoritmos se basan en nuestras preferencias personales, en nuestros comportamientos pasados y en la información que nosotros permanentemente le cedemos a Internet, incluyendo aquellas cosas a las que les damos un me gusta o que compartimos en nuestras redes. ¿Cuál es el problema del filtro burbuja? El problema del filtro burbuja es que es un espacio, Internet está, si bien Internet es masivo, cuando usted entra a Internet, Internet para usted es personal. Entonces, digamos que el mundo digital te crea una burbuja personal donde no hay nada que contradiga ni contraste lo que estás pensando. Y es por eso que una persona, digamos que cuando ingresa al mundo digital, pues el mundo digital le va a limitar la exposición a otra información y puntos de vista diferentes a lo que piensa. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo digital no importa lo que usted piensa, o sea, no importa si usted es de derecha o de izquierda o del centro, si usted es vegano, si usted tiene una tendencia X, si usted es terraplanista o si usted es un científico, en el mundo digital eso no interesa mucho, sobre todo porque como el mundo digital está hecho para ser personal, los algoritmos lo que van a hacer es crearte una burbuja en donde vas a ser adoctrinado con tus propias ideas. Entonces no interesa lo que una persona piense en el mundo digital, simplemente el filtro burbuja permite que te adoctrinemos con las mismas ideas que tienes, no tienes que cambiarlas. Y esto pues lo hace muy problemático, sobre todo porque la personalización excesiva genera muchos sesgos a la hora de concebir el resto del mundo o lo que hay más allá de esa burbuja personal. Y esto pues también limita el acceso a la información. Si pudiésemos hacer un ejercicio entre nosotros de hacer, por ejemplo, una búsqueda en Google sobre un mismo tema, es muy probable que a todos nos dé resultados diferentes dependiendo del tipo de información que el algoritmo conozca de cada uno de nosotros. Y es porque siempre nos va a ofrecer información que esté conectada con nuestros gustos y con nuestras preferencias personales en búsquedas. Esto pues también permite que la sociedad se vuelva mucho más polarizada, mucho más dogmática y mucho más desinformada, sobre todo porque es totalmente alimentada con aquello que piensa específicamente. Entonces, este es el primer componente y es muy probable que aún los que estemos aquí reunidos, pues no hayamos encontrado el mecanismo más adecuado para huir del filtro burbuja, sobre todo porque nuestros algoritmos siempre nos están perfilando de una u otra manera. Esto es muy interesante porque este tipo de cosas afectan mucho las democracias. Si ustedes recuerdan el tema de Cambridge Analytica con las elecciones de uno de los presidentes de Estados Unidos, pues lo que se hizo fue aprovechar los filtros burbuja para clasificar los diferentes electores de Estados Unidos. Y de esta manera, pues no colocar una imagen contradictoria de un candidato dentro de tu filtro burbuja, sino colocar una imagen conciliadora de ese candidato con las ideas que tienes y que han sido detalladas por los algoritmos de tu filtro burbuja. Entonces, este es un primer componente, es simplemente una realidad del ciberespacio. El ciberespacio pues está traspasado por algoritmos que están perfilando permanentemente a consumidores, a analistas, a educadores, etcétera. Y pues esto puede volverse problemático, sobre todo si uno viaja por el ciberespacio sin hacerse consciente de esta condición. Es por eso que cuando entras, por ejemplo, a ChatGPT, ChatGPT no contradice en nada lo que piensas. Y es porque están diseñados para empatizar directamente contigo. Eso se llama la empatía digital o empatía cibernética. Y pues ese tipo de cosas hace que lo que haga es reafirmar las ideas que tienes sobre algo. El segundo componente problemático del mundo digital, y este componente lo padecen mucho, son las personas que utilizan permanentemente redes sociales. Son los linchamientos digitales.
Y los más expuestos al linchamiento digital, pues podemos ser las personas que somos muy públicas, entre ellos, pues los que somos profesores somos hoy personas públicas expuestas en el mundo digital y en diferentes ámbitos, pero también son nuestros estudiantes que interactúan permanentemente con grupos del mundo digital, sobre todo en el campo de las redes sociales. Los linchamientos digitales, pues, son esos ataques colectivos en línea que se dirigen contra una persona, contra un grupo, contra una entidad y que están motivados por la percepción de que esa persona o esa entidad o ese grupo ha cometido un daño social o moral. Lo particular del linchamiento digital es que es masivo, es intenso, es viral y es anónimo. Muchas veces está motivado por la indignación moral. Otro, pues está motivado por el efecto manada, que es el más común, y simplemente las personas reaccionan porque ven mucha gente reaccionando frente a determinada situación o condición. Eso se llama efecto manada, es mucho más efectivo que la indignación. Y el otro componente es la falta de contexto. La mayor parte de las veces los linchamientos digitales, tanto a jóvenes como a adultos, incluidos delincuentes, porque pues también muchas veces el linchamiento, digamos que en la vida cotidiana, en el mundo cotidiano, pues lo padecen sobre todo determinados delitos y determinados delincuentes, pero en el mundo digital esto es mucho más común de lo que pensamos y probablemente nosotros con algún comentario hemos sido parte de el ejercicio del linchamiento de alguna persona y muchas veces prescindiendo de la falta de contexto. Esto se ha vuelto un problema social, es porque como esto es un efecto manada, muchas personas e instituciones que son linchadas en el mundo digital son linchadas por cosas que no han cometido. Y digamos que este linchamiento digital pues rompe lo que es el contrato social que hemos firmado en las sociedades desde hace poco más de 2 o 3 siglos, donde nos habíamos comprometido a que si alguien cometía un delito, esa persona tenía derecho a un juicio justo y a que tuviese quien lo defendiese en el juicio. Pero en el mundo digital no existe ese componente de la justicia. Pues las personas no tienen derecho al juicio y no es en un juicio donde se genera una condena a las personas. Entonces, ese mundo del linchamiento es una especie de justicia de hecho directa que se vuelve muy problemática y en muchos casos injusta. Existen muchos casos donde las personas que padecen linchamiento digital por algún comentario que hicieron, etcétera, pues terminan o perdiendo sus empleos, terminan con daño psicológico, terminan con daño a la reputación y terminan afrontando incluso consecuencias legales, porque el linchamiento es posible gracias al anonimato que permite el mundo digital. Al anonimato, es decir, el que acusa es un desconocido normalmente. Seguramente en la pandemia ustedes notaron como muchos profesores, pues como eran personas muy expuestas, terminaron linchados digitalmente por alguna reacción que tuvieron en la red. Yo recuerdo que en esos días yo le decía a mis compañeros de la universidad, les decía, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y medir muy bien las palabras, sobre todo que empleamos en este ámbito digital, porque si hay algo que aman las redes sociales es la sangre. Y las personas, debido al anonimato que permite la red, tienden a ser mucho más crueles. Entonces, este ámbito pues es un componente del que a veces difícilmente las personas no logran distanciarse. Por eso pues estamos hablando de ambientes donde necesitamos potenciar eso que se llama pensamiento crítico. El tercer ámbito retador es esto que conocemos con el nombre de posverdad. En la posverdad, pues, los hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública, en la formación de la opinión de las personas, que los recursos a la emoción, a las creencias personales y a la mentira. Es decir, las mentiras a medias son mucho más eficientes
para influir en la opinión pública. Es por eso que, como lo diría de la Cortina, pues la posverdad no es otra cosa que el uso intencional de información altamente sesgada con el objetivo de influir en la opinión de las personas y en los contextos sociales. Y pues ese ámbito de la posverdad pues tiene unas características, y es que en el mundo digital prima la subjetividad sobre lo objetivo. Además de que se recurre a narrativas simplificadas. Esas narrativas simplificadas se refieren a experiencias para transmitir determinadas ideas a través de un meme donde no hay un contexto, donde no hay una explicación ulterior, donde no hay un análisis, simplemente es una idea o una afirmación específica que se hace de manera simple, pero que cala muy bien en el público. Por otro lado, pues se fomenta mucho para que la posverdad funcione la desconfianza en la información oficial. Por ejemplo, cuando se desacredita a una institución o a una persona, y esa institución o esa persona pues elabora un comunicado oficial, lo primero que hace quien lo lee es desconfiar del comunicado, pero no desconfían de el medio a través del cual eh, la llevó, digamos, de la condición que llevó a esa persona a generar determinada reacción frente a esa institución o esa situación. Los mecanismos de la posverdad son los fake news y el proceso permanente de viralización de determinados contenidos. Por otro lado, pues la posverdad se apoya en los algoritmos de recomendación que son altamente desarrollados. En el mundo de la posverdad hay una desintermediación, es decir, entre la idea comunicada y la persona que la reciben, no hay medios cualificados de análisis y de decantamiento de esa información. Y por el otro lado, lo que llamamos filtro burbuja o cámaras eco, pues hace que eso pase a reforzar, esa situación pase a reforzar diferentes formas de pensar de las personas y de las sociedades. Esto, pues, esos tres ámbitos, el filtro burbuja, el linchamiento digital y el ámbito de la posverdad, son retos a los que nosotros debemos responderles todos los días, sobre todo porque si el mundo digital está disponible, estas son las cosas que están disponibles, sobre todo porque hay un uso intencional de determinadas formas de información para inferir permanentemente en la vida de las personas. Hablemos un poco de la inteligencia artificial generativa, no solamente la necesidad de potenciar el pensamiento crítico, pero también de la posibilidad de uso de esas inteligencias artificiales generativas para mejorar y hacer más eficiente ciertas prácticas de la vida cotidiana. Lo primero es que, pues, la inteligencia artificial se compone del uso de técnicas que nos permitan imitar el comportamiento humano y sobre todo la cognición. Y esto pues nos ha llevado a desarrollar mecanismos de aprendizaje de máquinas, de aprendizaje automático, donde tratemos de que las máquinas también puedan aprender sin haber sido programadas explícitamente. Y también a los procesos de aprendizaje profundo, que se puedan extraer patrones de datos mediante lo que son las redes neuronales. Esto pues nos ha permitido generar diferentes ámbitos que en algún momento pues fueron un poco como escandalosos, sobre todo porque nosotros pensábamos que la capacidad de generar contenido hablado o escrito o de video o de imagen pues era un asunto más nuestro que de un algoritmo. Esta imagen que ustedes ven en sus pantallas es una imagen muy popular debido a que pues no fue realizada por una persona, sino que fue realizada a través de Midjourney, que es una aplicación de inteligencia artificial para la generación de imágenes. Hoy tenemos, por ejemplo, Sora, que es de OpenAI y nos permite hacer, por ejemplo, video. Y esto, pues, digamos que puede sonar divertido, pero nos introduce en un mundo diferente al que conocemos, sobre todo porque así como podemos generar imagen, podemos generar voz,
pues también podemos distorsionar cada vez más la realidad y la manera como muchas personas van a ver la realidad a partir de los usos de lo que conocemos como los deepfake, que los podemos generar también con inteligencia artificial. Digamos que dentro de las inteligencias artificiales, pues hay como una perspectiva de avance, y es que el enfoque inicial de la inteligencia artificial se centraba en desarrollar una inteligencia artificial analítica, creación de grandes bases de datos donde se puedan cruzar variables, relacionar y contrastar información. Por otra parte, esto nos llevó a las inteligencias artificiales generativas, donde podemos producir nuevo contenido, bueno, colocando muy entre comillas la palabra nuevo, pero podemos generar contenido a partir de la información que está disponible. Y el siguiente paso de estas inteligencias artificiales generativas es que se conviertan en inteligencias artificiales agentes o asistentes. Es decir, como el mundo digital tiene como objetivo la personalización, entonces que cada persona pueda tener su propia inteligencia artificial que le ayude con las actividades cotidianas, le ayude a planear, le ayude a seguir todas sus comunicaciones en línea. Enseguida, pues vamos a ver algunos ejemplos de esto. Es decir, las inteligencias artificiales generativas como ChatGPT 3.5, pues son el pasado, porque lo que viene dentro de poco, incluso pues ya nosotros podemos tener la posibilidad de personalizar esas inteligencias artificiales de acuerdo a nuestros gustos y necesidades, pues esto es lo que viene para el momento presente. Digamos que uno de los componentes esenciales para trabajar con inteligencias artificiales generativas es la capacidad de elaborar una petición, que uno aprenda a definir bien una tarea, que elija la acción que uno quiere que esa inteligencia artificial realice, que explique, que define, que elabore, que analice, que simule, que ejemplifique. Posteriormente, pues es muy importante situar la acción, el concepto, la estrategia, la propuesta, escribir los aspectos concretos, conceptuales, luego proveer un contexto, el nivel educativo, la modalidad, la asignatura, y una vez esa IA te ofrezca una primera respuesta, que tengas la capacidad de continuar la conversación con esa IA para mejorar y para afianzar y afinar aquello que la IA te ha dado. Es por eso que si uno quiere obtener un buen dato de una inteligencia artificial generativa, debe desarrollar entre 5 o 6 peticiones o prompts, teniendo presente que debes elaborarlos bien y posteriormente, pues que debes hacer una curaduría de esa información obtenida, verificarla, sobre todo y si exigiste fuentes, hacer una verificación adecuada de las fuentes para que puedas hacer un uso de esa información. Digamos que los bots versus agentes son una perspectiva de Bill Gates. Bill Gates dice que inicialmente los bots con los que tuvimos contacto hace muy poquito, o al menos los bots basados en inteligencia artificial generativa, pues se limitan a una aplicación, pero los agentes son más inteligentes. Mientras los bots intervienen cuando pides ayuda, los agentes son proactivos, hacen sugerencias antes de que las pidas. Los bots no recuerdan cómo los usas, pero lo que son los agentes, pues hacen tareas en todas las aplicaciones. Los bots no aprenden ninguna de tus preferencias, pero los agentes sí recuerdan tus actividades, reconocen tus intenciones y tus patrones de comportamiento. Y esto pues lleva a la personalización adecuada de esos bots. Yo me dedico a las humanidades médicas, en general pues trabajo más enfocado en lo que tiene que ver con el mundo de la salud y por eso pues voy a colocarles unos ejemplos de estas inteligencias artificiales generativas y de su aplicación en el mundo de la salud. Por ejemplo, para la atención médica hay varios desarrollos muy interesantes que pueden ayudar sobre todo a los médicos con las tareas administrativas. Aquí en la pantalla tenemos cuatro grandes ejemplos que ayudan desde el manejo de las historias clínicas, así como la capacidad de hacer un resumen permanente y contextual
de las condiciones de una persona para que un médico pueda hacer un seguimiento adecuado. Al mismo tiempo, esa misma inteligencia artificial le ayuda a la persona o al paciente a adherirse un poco más al tratamiento porque le va a recordar cuáles son los componentes de la medicación, le va a volver a explicar ciertos aspectos de su tratamiento que la persona puede haber olvidado y como lo puede llevar en su teléfono celular, pues digamos que tiene como una especie de acompañante para los procesos de su condición. Entonces, desde lo que hace el médico hasta lo que hace el paciente, pues se puede conectar dentro de estas perspectivas. A nivel de salud mental, también hay unos chatbots que han sido desarrollados, incluso, por ejemplo, Wisa estuvo en el top 10 en el 2022 de desarrollos de inteligencia artificial aplicadas a la salud mental como uno de los más innovadores. Y son chatbots que además de ser empáticos y seguros, pues están validados clínicamente para el acompañamiento en problemas de salud mental. Y lo particular de estos chatbots es que pues, los puedes usar a cualquier hora, en cualquier momento, a las 3 de la mañana, etcétera. Los puedes utilizar con servicio de voz o de texto y digamos que no tienen como tarea suplir el terapeuta, pero sí generar descarga cognitiva en el momento en que la persona pues lo necesite y no tenga quien la escuche. Incluso la Unión Europea o bueno, o algunas instituciones de- europeas también se han tomado como la tarea de realizar aplicaciones para el acompañamiento de los procesos de salud mental. En los informes de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, sobre salud mental, que salió en el 2023, se afirmaba que, por ejemplo, para el año 2030 es muy probable que tengamos unos 300 millones de personas más diagnosticadas con depresión o con trastorno bipolar o con trastorno de ansiedad. Esto pues representa un gran reto para lo que son las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, sobre todo porque atender a una población tan alta no es algo simple y tampoco es algo económico, es algo muy costoso. Entonces, algunas instituciones se han tomado como o se han puesto en la tarea de desarrollar mecanismos de acompañamiento para esto que viene muy pronto y es la necesidad de acompañar a todas estas personas que se pueden encontrar en esta situación. Y es por eso que así nace Aimencia, que es un bot entrenado para acompañar las personas en ciertos procesos de salud mental. Esto, pues, tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. En mi caso, por ejemplo, he creado tres, o al menos estoy entrenando tres. Este es mi asistente académico de humanidades. Yo soy profesor de humanidades. Y lo particular, la diferencia que hay entre este bot y simplemente el chat GPT al que todos tienen acceso es que este bot pues está prealimentado con un prompt y con una información que yo requiero que el bot maneje. Está la información personal, bueno, no tan personal, pero sí, por ejemplo, un estudiante puede preguntar, ¿cuándo es el trabajo de ciencias políticas? El trabajo número 2, y él te va a decir, el trabajo número 2 de ciencias políticas es el 15 de agosto y va a tener como base estos ejes. Y le va a preguntar, ¿quieres que repasemos esos ejes? Entonces, el estudiante podría repasar con un asistente prealimentado para ello. Es un tema bastante interesante, además de que está conectado a la red mundial, pero digamos que el prompt pues, también limita al bot para que el estudiante, si le pregunta cómo hacer guacamole, pues el bot no le va a decir nada al respecto. Simplemente pues está condicionado para determinados ámbitos y determinadas preguntas. Por eso hay que entrenarlo y elaborar un prompt adecuado, así como un proceso de prealimentación. El segundo que estoy entrenando es un tutor interactivo para estudiantes de inglés que son hispanohablantes. Entonces,
está programado para las cuatro habilidades: escuchar, escribir, hablar, leer, y puede desarrollar actividades, además de que puedes hablar, hacerlo a través de voz y también a través de texto, pues puedes interactuar horas y mejorar la competencia, por ejemplo, a nivel de inglés. Y este, que fue un ejercicio, un ensayo que hicimos con los estudiantes de psiquiatría, donde, bueno, pues digamos que no tenemos acceso a Imencia o a los bots anteriores, pero también podríamos pensar en desarrollar uno que nos sirva, por ejemplo, para acompañar personas a nivel del trastorno depresivo recurrente. Es un chatbot prealimentado con, con ciertos parámetros y patrones que mientras la persona habla con él, pues el bot va estableciendo como unos criterios de alarma o de alerta, y cuando va en el criterio número 4, por ejemplo, el bot le va a decir: en este momento lo que necesitas es urgente un diálogo con un profesional de la salud mental, en ese caso un psiquiatra, y puede remitirlo con números telefónicos, puede remitirlo con diferentes estrategias a determinados profesionales de la salud mental. Entonces, digamos que a veces yo lo que he notado es que muchas instituciones, sobre todo educación, le han declarado la guerra a ChatGPT 3.5 solo porque los estudiantes pues copian cosas de allí. Pero pues al final eso es solo una versión inicial de algo que está en permanente cambio y que es exponencial. Y mientras nosotros reflexionamos o pensamos en no, más bien en realizar como un ejercicio policivo sobre ellos, pues se van desarrollando y van generando o abriendo posibilidades mucho más grandes permanentemente. Esto pues también te permitiría, si eres investigador, crear un bot para realizar un artículo científico o de cualquier área, prealimentado con toda la información que investigas al respecto. Y con seguridad, los resultados que obtendrías son muy diferentes a los que obtienes simplemente haciéndole una pregunta a 3.5 o a ChatGPT 4 o cuarto. Entonces, esto pues nos lleva como a varios planteamientos, y es: las habilidades del pensamiento son fundamentales para poder interactuar en este universo amplio y variado de la red mundial. Pero para que esas habilidades del pensamiento se puedan ejecutar, lo primero que nosotros tenemos que trabajar con las personas que están a nuestro alrededor es la atención. Es el primer componente. La atención es el capital del siglo XXI. ¿Qué es lo que hace un influencer? ¿Qué es lo que hacen las plataformas de redes sociales? Secuestrar permanentemente la atención de los usuarios en línea, debido a que entre más pases en línea, viendo reels o navegando con el dedo infinito, como lo llama Byung-Chul Han, a través del mundo digital, pues más datos vas a consumir, más visualizaciones vas a realizar, y es muy probable que si tienes capacidad adquisitiva, pues termines comprando muchas cosas que se ofertan dentro de ese universo. Entonces, si no focalizamos la atención, pues no hay habilidad del pensamiento que se pueda sostener, sobre todo porque para fomentar el pensamiento analítico, para fomentar el pensamiento crítico valorativo, para fomentar el pensamiento sistémico, es necesario aprender a detenerse, porque son mecanismos o espacios o habilidades de pensamiento profundo que requieren gran capacidad de concentración y de análisis de quien los ejecuta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comenzar por focalizar la atención. El segundo aspecto está relacionado inicialmente, pues nosotros fomentamos mucho el pensamiento crítico valorativo a través de la capacitación para mejorar la lectura. Sobre todo, inicialmente, entender muy bien lo que dicen los textos, hacer lectura textual, la lectura inferencial, y luego lo que es la lectura crítica, la capacidad de realizar y conectar eso que nosotros leemos con diferentes contextos, con diferentes autores, no solamente relacionar, sino también contrastar, abrirnos fuera de lo que es la burbuja de pensamiento en la que nosotros nos encontramos.
El tercer componente, hacer ejercicios de lectura contextual. No solamente de lectura a partir de textos, sino también lectura a partir de experiencias de la vida cotidiana. Sacarlas de la experiencia, por ejemplo, en la Universidad CES, nosotros trabajamos muchísimo ejercicios de simulación. Incluso hay ejercicios de simulación no solamente para entrenar agentes de atención prehospitalaria, sino también ejercicios de simulación sobre cómo dar, por ejemplo, malas noticias. Y dentro de las cámaras de simulación, pues hay un debriefer que está intentando analizar lo que sucede dentro de la cámara, pero con los estudiantes intentando entender diferentes ámbitos que es necesario tener en cuenta al momento de realizar una acción, dar una noticia o analizar una situación. Algunos textos de referencia sobre los que me he apoyado, pues hay muchos, pero quiero presentarles algunos, ya los tienen ustedes ahí en su pantalla. Están los textos de Kahneman, sobre todo por situar textos de pronto de un ámbito más popular. Están los textos, este texto sobre el filtro burbuja, se lo recomiendo, de Eli Pariser. Está el de lineamientos digitales de Ana María Olabuenaga, el de mecanismos de la posverdad de Jacqueline Fox, pero también los textos de Pinker sobre la defensa de la ilustración, la necesidad de volver a ejercer el pensamiento como una de nuestras dimensiones esenciales de la vida. El texto de racionalidad, el texto de pensar rápido, pensar despacio de Kahneman, lo mismo de ruido de Kahneman. Y por otro lado, pues está Neuromante de William Gibson, que es un clásico donde se crea en el mundo ficcional el concepto de ciberespacio, que hoy es una realidad. El texto de superinteligencia, Nick Bostrom, y este para entender los procesos de las redes neuronales de Jeff Hawkins, que es un texto de Mil Cerebros, incluso es un texto que, por ejemplo, Bill Gates recomienda dentro de esos procesos de entender lo que es el mundo ciberespacial. Bueno, veamos de pronto si se animaron a participar. Eh, la inteligencia artificial, veamos, vamos a leer algunos de los, de pronto, mensajes que ustedes nos dejaron. Estratégico, crítico, analítico, habilidades del pensamiento. Me preocupa como tal el cambio. Considero que es necesario tener la habilidad de saber expresar exactamente qué se requiere para poder tener una respuesta. Preocupación, desempleo, privatización, ética, habilidades, pensamiento crítico, resolución de problemas, alfabetización digital e innovación, mediocridad cognitiva, las críticas y analíticas. Algo que valoro de la IA es que ayuda en una segunda instancia el pensamiento computacional. Bueno, quiero resaltar que dentro de esas habilidades del pensamiento, hoy es fundamental, así como aprendemos una segunda o tercera lengua, aprender pensamiento computacional. Lo primero es entender cómo razonan las máquinas. Bueno, razonar entre paréntesis como metáfora, cómo funciona la inteligencia artificial, los mecanismos de aprendizaje de máquinas, sobre todo los procesos de redes neuronales. No todos somos programadores, yo me considero un usuario del mundo digital y como usuarios, pues entender cómo funcionan los algoritmos es muy importante. Preocupación, falta de autenticidad del pensamiento humano, estancamiento en el pensamiento crítico, habilidades necesarias, creatividad y curiosidad. Bueno, agradezco mucho a los que participaron y pues aquí a este punto, pues si tienen espacio y quieren, podemos hacer algunos comentarios, discutir un poco sobre lo que hemos tratado el día de hoy y también pues presentar algunas preguntas. Es probable que no tenga una respuesta a sus preguntas, pero el expresarla nos ayuda a todos a focalizarnos también en la necesidad no solo de encontrar respuestas, sino de problematizar constantemente nuestros pasos por el mundo digital. Bueno, los animo a participar. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario para el profesor? Para el profesor Daniel. Está muy interesante, profe, por mi lado, pues usted hablaba del filtro burbuja, hablaba pues de la posverdad y hablaba de los linchamientos digitales y pues es, o sea, es bastante curioso con respecto a los filtros burbuja, por ejemplo,
que sí, los buscadores y todo y la publicidad va como armándole a uno de acuerdo a los intereses, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para uno quizás no ser víctima de ese filtro burbuja y poder tener acceso como a toda la información? O sea, ¿cuál sería como una manera práctica? Pues usted al final nos hablaba de la lectura crítica, pues de focalizar la atención, aprender a uno a desarrollar esas habilidades del pensamiento crítico, pero ¿cómo no pasar desapercibidos y uno estar más atento y decir no estoy siendo víctima de ese filtro burbuja? Esa pregunta inicialmente pues la podríamos enmarcar en un componente muy clásico. Digamos que ese componente clásico inicialmente se centraba en cómo una persona se puede desmasificar, porque digamos que el pensamiento en manada pues no es solamente algo del mundo digital, sino que también hace parte de los fenómenos de comunicación de masas. Digamos que una de las formas de uno tratar de hacerle el juego al filtro burbuja es que siempre que hagamos una búsqueda en la red, sobre todo pues si procedemos en el ámbito académico, busquemos también siempre aquello que contrasta con ese componente y que no centremos la búsqueda a partir del gusto, sino a partir de qué podemos relacionar con qué, qué se contrasta con qué, y nosotros mismos, pues, elaborar esos contrastes y generar los procesos de deducción, que no nos los haga el sistema, porque pues al final siempre nos va a estar perfilando. Es un componente, es la sociedad del control de la que hablaba Ulrich Beck. Por aquí en mi biblioteca tengo el libro de la metamorfosis del mundo, que no se los coloqué ahí, pero digamos que es lo que nosotros podemos hacer. Y dudar siempre de la información que se nos da, sobre todo porque como es una información que se nos da a partir de nuestras preferencias personales, entender que el mundo pues no se representa allí. A mí siempre me han gustado mucho las pinturas. En este momento se me acaba de escapar el nombre, pero digamos que nosotros, pues al final, pues lo que nosotros hacemos son fotos de la realidad, pero la realidad va mucho más allá de la manera como la conceptualizamos y de pronto eso es lo que nos debe como mantener en esa perspectiva. Pero los algoritmos tienen una particularidad frente a nosotros: mientras uno se desconecta, descansa, duerme, pues el algoritmo no duerme. Entonces, digamos que esa es una tarea permanente, desmasificarse conscientemente de ese ámbito de algoritmos. Interesante. Bueno, por acá tenemos una pregunta en el chat. Eh, bueno, es un comentario. Jason Jesús Valencia nos dice que en ocasiones se presentan limitaciones entre la privacidad y el desarrollo de la inteligencia artificial. También en aspectos médicos, esto limita mucho la investigación. Ejemplo, en ocasiones se desarrollan métodos para detectar problemas a partir de imágenes, pero se tiene una desconfianza a ser utilizados. Ese es un comentario. Laura Marcela Tirado también pues nos dice que muchas gracias, muy interesante la charla. Definitivamente la inteligencia artificial puede ser un aliado o una amenaza y debemos ser cuidadosos con la información que le suministramos. Harold Jorman Durango dice bendiciones, excelente espacio, los temas que nos comparten me permiten tener una mejor concepción sobre la IA. Lo que me encantaría saber, claro, que si es posible, qué ruta me sugiere tomar para aprender y realizar un chatbot, qué herramientas usar. En mi caso, lo enfocaría en los servicios educativos. Bueno, digamos que ya hay muchas opciones gratuitas para hacer bots. Los que yo he creado, los he creado con base en ChatGPT 4, que permite que puedas crear una extensión de un bot y personalizarlo con la propia información. Entonces, ¿cómo comenzar? Para hablar con las inteligencias artificiales es muy importante eh, hacerse un poco técnico en la creación de peticiones o de prompts. Recomiendo, por ejemplo, en Coursera hay varios cursos gratuitos sobre cómo elaborar
prompts. Se llama ingeniería de prompts. Eso suena muy técnico, pero es una competencia esencial si nosotros queremos hablar y sacar el mejor partido de los usos de las inteligencias artificiales generativas. Esa es como la recomendación más importante. Y después, recordar que esto pues tiene una dimensión de responsabilidad y es que una vez uno abra este tipo de chats a los estudiantes o a las personas, pues el mundo ciberespacial es exponencial y masivo, entonces hay que estar haciendo una curaduría y una revisión continua, sobre todo para que actuemos responsablemente con la información que compartimos y con la información que estos bots pues le van a dar a las personas o a los usuarios. Es lo que podría decir así como a grandes rasgos en este momento. Por acá, Crucelia nos pregunta que qué cursos tiene el CES para desarrollar el pensamiento crítico. Bueno, en el CES hay diferentes tipos de cursos. Inicialmente están los cursos de lectura. Digamos que la lectura es una gran entrada al mundo, al entrenamiento para el pensamiento crítico, sobre todo porque para llegar al pensamiento crítico, lo primero que hay que entender muy bien es el pensamiento textual. Entender muy bien lo que una persona dice, los mecanismos a través de los cuales lo dice, para poder hacer inferencias adecuadas y para poder conectar eso que la persona dice con otras experiencias, relacionarlo y recontextualizarlo. Entonces, el pensamiento crítico no es como un espacio en el que uno caiga en un paracaídas. Incluso aún las personas altamente entrenadas pueden tener muchos problemas a la hora de razonar, sobre todo porque siempre hacemos o generalizaciones apresuradas o estamos también traspasados por los sesgos de confirmación. A veces nos cuesta identificar lo que son falacias porque el pensamiento crítico no es un pensamiento lineal. Y por otro lado, además del pensamiento crítico, nosotros debemos acompañar los ejercicios de pensamiento con pensamiento sistémico. Estos cursos de pensamiento sistémico pues se dan en varias carreras dentro del ámbito de la Universidad CES, que es un pensamiento para abordar el mundo de las sociedades complejas, porque el pensamiento no es hoy unifocal. Y lo otro es que pensar no está relacionado con el hecho de que los dos concluyamos lo mismo, porque el pensamiento tiene muchas aristas y la realidad tiene muchas potencialidades. Lo que nosotros podemos hacer es fortalecer la capacidad analítica, la capacidad de comprobar las fuentes sobre las cuales queremos apoyar el pensamiento, afianzar nuestra capacidad de relacionar y de contrastar, al mismo tiempo leer contextos permanentemente e intentar establecer categorías de análisis, etcétera, son espacios de entrenamiento. Pero el entrenamiento en el pensamiento crítico no sucede solamente en las aulas. No podemos caer como en la idea de que todo se soluciona creando un curso más universitario, porque el asignaturismo, digamos que hasta hace cierto tiempo, pues dio resultados en algunas cosas, pero el asignaturismo también puede terminar saturando a un estudiante y lo que necesitamos no es saturarlo, sino animarlo a que él se tome en serio su propio crecimiento y su propio proceso de formación. Si esta presentación le llamó la atención y la quieres tener, te la puedes llevar en este código QR. Si hay algún aporte más o algún comentario más o alguna pregunta, pues es bienvenida antes de cerrar nuestro encuentro el día de hoy. Sí, acá tenemos, bueno, gracias por el tema de la presentación. También les voy a pasar este link a los que asistieron para que siempre les mandamos la grabación y las memorias, entonces les pasaré este link. Y por acá me nos pregunta Luz Adriana Pérez, que nos dice buenos días, muy valiosa la información. Me gustaría saber si es posible realizar esta charla a un público estudiantil. Sí, claro, la podemos realizar en cualquier espacio. Eh, Ah, si no hay quiere, pues no hay ningún problema.
claro No que sé si sí. le dejamos su correo por acá, por el chat, y pues de pronto si ella le quiere escribir o algo, pues ya podrían conversar, pensaría. Bueno, voy Eh, a escribir mi correo en el chat. Claro, en lo que podamos servir, apoyar, conversar. Al final, pues, no hay una sola fórmula ni una sola persona tiene la solución. ujú. Si hablamos de algo sistémico, es algo en lo que tenemos que trabajar todos. El ciberespacio es un mundo muy amplio para conceptualizarlo desde una sola perspectiva, entonces, si podemos dialogar al respecto, crecer juntos, pues es maravilloso. Les voy a dejar mi correo personal. Perfecto. Gracias, profe. Mientras usted nos escribe su correo, ya le voy a, creo que esta sería la última pregunta, porque hemos tenido muchas preguntas y comentarios. Nos escribe Laura Marcela Tirado. Dice, me gustaría saber su opinión sobre la situación que muchos comentan de la conversión de la IA en el nuevo buscador de preferencia reemplazando a Google. ¿Cómo esto interfiere con el proceso investigativo? A ver, efectivamente los motores de búsqueda van a salir de circulación. Y como estamos en una transición hacia desdibujar las fronteras entre el espacio físico y el ciberespacio, pues efectivamente el manejo de la información se tiene que realizar necesariamente a través de algoritmos de inteligencia artificial. Y es por eso que va a cambiar la manera como preguntamos, o ya está cambiando la manera como le preguntamos a los buscadores, sobre todo porque muchos de estos buscadores se están sincronizando con extensiones de inteligencia artificial, como lo ha hecho, por ejemplo, Bing o Edge, que ya, digamos que haces una búsqueda y ese está conectado con ChatGPT de OpenAI, pero también va a comenzar a suceder, también sucede con Google, por ejemplo, en el caso de Gemini, y a mí esto me parece muy bien, sobre todo porque esto permite operar la información de una forma distinta, pero hay una tarea más grande para nosotros, y es que, a ver, en el campo investigativo, nosotros pues tenemos acceso y si estás en ese ambiente, pues tienes acceso a bases de datos que tienen información mucho más cualificadas que los simples buscadores de la Surface Web. Entonces, antes de buscar en Google, pues hacer las búsquedas en estos ámbitos, en estos buscadores que nos conectan con artículos académicos, científicos de mucho mejor nivel, y a partir del análisis de esos textos ya complementar con otras búsquedas si es que es necesario utilizar un tipo de buscador como este. Lo que sí es muy interesante es que las inteligencias artificiales generativas las puedes condicionar para realizar análisis de información, prealimentándolos previamente con esos mecanismos discrecionales de análisis de información. No es como preguntarle a ChatGPT 3.5, no es otra cosa, incluso puedes crear un bot específico para prealimentado para un trabajo específico y obtener un análisis de información mucho más adecuado que después, pues, lógicamente tienes que empezar a verificar para afinar mucho más las conclusiones y los resultados. Excelente, muchas gracias, profe, por todas sus respuestas. No sé si alguien de pronto quiere abrir el micrófono y hacer algún comentario final, porque hemos tenido comentarios en el chat. No sé si alguien quisiera decir algo al cierre, un comentario o algo que pues quiera manifestar acerca de esta interesante charla. Bueno, creo que están un poco callados, pero igual en el chat vimos mucha participación. Profe, de verdad, muchísimas gracias, muy interesante, porque precisamente nosotros que nos dedicamos a la búsqueda de información, a hacer vigilancia, inteligencia, utilizar diferentes herramientas para el análisis, tratamiento de la información, para toma de decisiones, es importante conocer todo esto que está pasando y cómo podemos nosotros empezar a desarrollar también un pensamiento crítico, que como usted lo decía, esto lleva tiempo, esto no es de la noche a la mañana,
pero que nos da como esas alertas para estar atentos al momento de analizar la información que es clave para las organizaciones, para nosotros mismos y que finalmente nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Entonces, profe, muchísimas gracias por el espacio, gracias también a los asistentes. Les vamos a compartir las memorias, o sea, esta grabación que la subimos a YouTube y también les vamos a compartir la presentación que nos compartió el profe Daniel. Entonces, muchas gracias, profe. Un feliz día para todos, muchos éxitos y feliz fin de semana. Gracias, que tengan un feliz día.